Venga, Este, de nada. En el caso de las secreciones, está muy bien detallada la clase del doctor Estrada. Yo lo único que hice fue agregarle ahí una partecita que faltaba hablar, que sería la parte de salivación. Está todo muy bien detallado. De todas formas, vamos a hablar de algunos puntos específicos más relevantes, como solemos hacer siempre. Bueno, vamos a ir viendo entonces. Ok, nosotros en la parte introductoria de aparatos digestivos ya hablamos de lo que serían los mecanismos de estimulación que va a tener el aparato digestivo. Específicamente, más nos enfocamos hablando de lo que sería la motilidad gástrica y que este puede ser estimulado principalmente por varios mecanismos en el sentido de tenemos un estímulo mecánico, químico, estímulo nervioso, hormonal, entre otros. Sin embargo, vamos a tener que las glándulas también pueden ser estimulados por ese mismo mecanismo. Hay estímulo nervioso que puede estimular la secreción glandular del aparato digestivo y vamos a tener que el simple hecho de que el alimento entre en contacto con la superficie del epitelio intestinal ya puede estimular la secreción de las glándulas, ¿ya? Por vía de inervación sensitiva, que vimos que esa inervación sensitiva ya se encontraba netamente y directamente en el epitelio gástrico o intestinal. En todo el epitelio intestinal vamos a ver que hay terminaciones sensitivas. Y estas terminaciones sensitivas, por un arco reflejo, ya automáticamente estimula lo que sería el plexo mientérico y el submucoso. El mientérico va a comandar la motilidad y el submucoso va a estimular a las glándulas específicas que se encuentran en todo el epitelio gastrointestinal. Entonces tenemos que el contacto del alimento, ¿ya? Y su composición o por simple distensión del aparato digestivo, nosotros tenemos o sea, son mecanismos por el cual se puede estimular la secreción de sustancias dependiendo de la zona, ¿verdad? Vamos a ver que en casi todo el epitelio gastrointestinal se encuentran células secretoras de mocos, ¿ok? Y son las glándulas más abundantes prácticamente. Pero existen glándulas muy específicas en cada segmento. En especial vamos a tener a nivel del aparato digestivo las glándulas oxínticas en este punto. Y vamos a tener a nivel de la primera porción del duodeno varias glándulas que se encargan de producir sustancias también, como la secretina, colecitoquinina, pectín gástrico, entre otras incretinas. Luego tenemos glándulas ya bien formadas, en el caso el páncreas y las vías biliares, que también reciben estímulos. Pero ¿qué pasa? Que el contacto del alimento con el epitelio es una forma de estimular las glándulas. La otra forma que va a estimular tanto la química y la distensión va a ser a través del sistema nervioso autónomo y entra a regir lo que sería la inervación parasimpática, que va a terminar aumentando la secreción de las glándulas. Sabemos que la inervación simpática lo que hace generalmente es inhibir todo lo que está relacionado al aparato digestivo. Entonces, cuando hay un estímulo simpático, normalmente en la mayor parte va a inhibir las glándulas, Não así é como tão la bonito. motilidad. Y luego tenemos la regulación hormonal. Como ven, estos mecanismos no están aislados unos de otros. Todos ellos casi funcionan de manera simultánea e interactúan una con otra. Es decir, una vez que el bolo alimenticio ingresó a un segmento del aparato digestivo,
Este bolo alimenticio ya distiende ese segmento del aparato digestivo, ya entra en contacto, ya tiene presencia de sustancias químicas como grasas o proteínas que estimulan secreción glandular. Entonces hace la regulación hormonal. Pero también la distensión ya me está haciendo una regulación nerviosa. Entonces está todo interactuando uno con otro, cada uno de los sistemas de regulación o estimulación del aparato digestivo. Esto es una característica simplemente a modo de repaso de los elementos que conforman una glándula. En histología los profundizamos bastante, pero a modo de repaso tenemos que la mayor parte de las células secretoras o glandulares van a secretar en su extremo apical el resultado de sus productos, ¿verdad? En el caso moco o peto inhibidor gástrico o secretina o colecitoquinina, o en el caso de las células principales o parietales vamos a tener o gastrina o ácido clorhídrico, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de qué glándula estemos hablando, la conformación es casi siempre la misma. Tiene un abundante retículo endoplasmático rugoso que se encarga de la producción proteica, importante presencia de aparato de Golgi que se encarga de la glicación de estas moléculas proteicas para que esto pueda producir el componente glandular, ¿ya? Todo esto conlleva grandes utilizaciones de energía en donde también encontramos abundante mitocondria. Ahora, la inervación por donde le llega a estas células glandulares, le llega por extremo basal. La inervación normalmente es parasimpática, ¿ya? Entonces tenemos que la fibra nerviosa va a llegar por el extremo basal. Así también todos los nutrientes y el estímulo hormonal le va a llegar por el lado basal, ¿ya? La secreción lo hace en su extremo apical hacia la luz tubular. O sea, la luz intestinal en este caso. Bueno, tenemos abundantes células productoras de moco en todo el epitelio gástrico y estas tienen su función en específico, ¿ya? En primer punto, vamos a tener que la producción de moco evita que se adhiera al alimento con la superficie del epitelio gástrico. Esto le da lubricación también, ¿ya? Y vamos a tener que, al cubrir todo el epitelio de la mucosa gastrointestinal, evita que haya roces e irritación del epitelio intestinal, ¿ok? Permite el fácil desplazamiento del bolo alimenticio en todo el trayecto del aparato gastrointestinal. Permite que las partículas fecales no se adhieran entre ellas, ¿ok? Mira la consistencia característica, esto ya cuando estamos hablando de extremo del aparato digestivo sería colon, ciego, colon. Es resistente a la digestión de enzimas, ¿ok? Entonces, la enzima pancreática no lo puede digerir, el ácido clorhídrico no lo puede afectar fácilmente porque justamente neutraliza el moco que se produce en el aparato gástrico, es justamente el que se encarga de proteger al propio estómago del ácido clorhídrico y es una secreción constante de moco para que esto se dé. Y como se ve o como le estuve mencionando, este moco ya actúa como una base o un buffer, ¿ya? Y puede neutralizar pequeñas cantidades de ácidos y pequeñas cantidades de bases. Composición del moco, agua, electrolito y glucoproteína, ¿ya? La glucoproteína sería justamente la producción. Bueno, ¿de dónde encontramos moco? Y vamos a encontrar prácticamente las células salivales, o sea, de las glándulas salivales, todo el epitelio esofágico, gástrico, yeyuno ileal y colon sigmoide. Todo el epitelio o todo el aparato digestivo presenta en toda su superficie células productoras de moco. ¿Okay? Bueno, vamos a tener que en el caso de las glándulas salivales va a variar dependiendo de qué glándula hablemos, de cierta forma su producción, ¿ya? Entonces, en el caso de las glándulas salivales, tenemos algunas que son netamente productoras de moco y otro mixta en mayor medida.
¿Ok? Las principales glándulas que producen saliva son la parotidia, la sublingual y las submandibulares o submaxilares. Lo conocemos por anatomía. La secreción en promedio de saliva es de 800 a 1500 ml por día. ¿Ya? Como le dije, poseemos dos tipos de secreciones, serosa, ¿ya? Que principalmente tiene la amilasa para digerir carbohidratos, y la mucosa que presenta principalmente mucina, ¿ya? El pH de la saliva es casi alcalina, neutra por decirlo así, pero va de una leve acidez que es de 6 a 7. Ahora, la producción de la glándula salival ah, no se mantiene igual a la que fue secretada por las glándulas salivares. ¿Por qué? Porque a medida que las células acinares producen la saliva, ya que un componente principal sería la tialina, moco y líquido extracelular, esto a medida que va transcurriendo por los túbulos, ya va sufriendo modificación. Entre ellos vamos a tener que va sufriendo una absorción de sodio, absorción de cloro, ¿sí? Y hay una secreción activa de protones de potasio y de bicarbonato. Entonces, la composición de la saliva en el acino es muy diferente de la que se da cuando se libera por el ducto a nivel de la boca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sufre absorción y secreción, lo cual lo va modificando. Ahora, cuando la salivación es excesiva, no le da suficiente tiempo a los túbulos para que puedan modificarlo. Entonces, en ese momento, tenemos que la secreción del acino es similar a la que se termina liberando en la boca. ¿Ok? Bueno, la regulación nerviosa se da en parte por la fase cefálica, que ya vamos a ver enseguida qué es la fase cefálica. La fase cefálica se estimula por estímulo visual, olfativa o auditiva. Es decir, cuando escuchamos un alimento que está siendo, digamos, cuando tiramos una carne en una sartén y comienza a fritar, ese ruido, si conocemos, ya puede aumentar la salivación. Y si olemos, más aún, esa carne fritándose, ¿okay? Asándose, hay un bistec, eh, ese aroma ya va a aumentar aún más la salivación. Y si vemos que ese bistec está quedando dorado, crujiente, jugoso, la salivación es aún mayor. Ese estímulo es cefálico. Ya vamos a ver que ese estímulo está llegando por las vías visuales, auditivas, olfativas y ya puede aumentar la salivación. Es decir, que el acto reflejo ya se da desde ese punto. Ya hay un estímulo superior. Pero no obstante, vamos a tener que cuando el alimento ingresa a la boca y entra en contacto con el epitelio de la lengua, va a aumentar ya la salivación ya por un acto reflejo. ¿Ok? Entonces, en ese exacto momento, nosotros vamos a tener que el estímulo sensitivo va a ser enviado a nivel del raquídeo, tracto solitario, y en ese punto lo que va a darse es que la inervación sensitiva que va por el glosofaringio, ya que también participa de la deglución, si se acuerdan, la terminación sensitiva del glosofaringio va hasta el tracto solitario y este termina estimulando los núcleos salivales que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? Ese ese núcleo salival va a enviar un estímulo eferente ya por el nervio facial. Entonces, parte del nervio facial va a enviar el estímulo eferente eh, generando una mayor salivación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que esa salivación va a terminar llegando por un estímulo de alto reflejo, sensitivo ya y efector. Bueno, eso a nivel de la boca. Ya vamos a llegar a mencionar de vuelta el estímulo cefálico.
en este caso vamos a tener que es el simple contacto con la lengua. Cuando tenemos una superficie rugosa, en el caso del alimento, hay menos salivación o menos estímulo. Cuando la superficie es lisa, hay mayor estímulo de salivación. ¿Okay? Los alimentos que son levemente ácidos o amargos también estimulan de manera importante la salivación. En ese caso, obviamente, como les estaba diciendo hace rato, es por la composición química del alimento que entra en contacto con la lengua y termina estimulando las terminaciones sensitivas, que por acto reflejo va a aumentar la salivación. ¿Ya? Ahora, en el caso de la secreción esofágica, cambiamos un poquitito porque la secreción esofágica se caracteriza por ser principalmente mucoso y su función es lubricar porque el esófago es un segmento del aparato digestivo que es un tubo de paso, digamos, de esa forma, ya porque no participa en ninguna etapa de la digestión ni tampoco obviamente de la absorción. ¿Okay? Simplemente es de paso. ¿Okay? Ahora, el estómago sí ya no estamos hablando que es de paso, no solamente es un segmento que va a terminar participando momentáneamente para el transporte del alimento de la boca al estómago. El estómago ya me va a producir eh, sustancias específicas que van a participar de manera importante en la digestión. En el caso de la digestión, por decirle, de los carbohidratos y de las proteínas, en menor medida proteína, pero principalmente carbohidratos, ya inicia a nivel de la boca, ¿ya? Las grasas y carbohidratos, perdón. En el caso de las proteínas, inician en el estómago. Entonces, esa es la diferencia que tenemos en cuanto a los macronutrientes, que las grasas y los carbohidratos pueden iniciar su digestión en la boca. No es importante la secreción que se da en la boca para las grasas, pero sí es importante la secreción enzimática de amilasa, en ese caso, amilasa salival, para iniciar la digestión de los carbohidratos. Pero la digestión de las proteínas inicia principalmente a nivel gástrico. ¿En qué medida? Y bueno, primeramente tenemos que las glándulas oxínticas, que en un 80% van a estar ubicados en el fundus y en el cuerpo, se encargan de la producción de ácido clorhídrico que va a terminar degradando prácticamente todas las proteínas y componentes del bolo alimenticio que ingresó. Prácticamente se encarga de producir el quimo, ¿ok? Entonces el bolo alimenticio llega hasta el estómago y de ahí en adelante se tiene que producir el quimo y es la mezcla de ácido clorhídrico con el alimento para que esto pueda degradar en menores partículas, para que después las enzimas de los enterocitos puedan terminar la digestión, ¿ya? Pero la digestión de las proteínas inicia en ese punto. Otra sustancia muy importante que produce el estómago es el factor intrínseco. El factor intrínseco es sumamente importante para la absorción de la vitamina B12. ¿Okay? En el caso de la vitamina B12, tenemos que a nivel de la saliva también se produce la actocorrina, que es una proteína que se une a la vitamina B12 y se encarga de proteger a la vitamina B12 del ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces, otra sustancia que también se produce a nivel de la boca con la saliva y participa en la digestión de una vitamina muy importante que es la vitamina B12, la actocorrina o proteína R también se le conoce. Eso ya con la saliva, si la persona mastica lo suficientemente bien, se une a la B12 y lo protege del ácido clorhídrico. Segundo punto a tener en cuenta es que el factor intrínseco se produce en el estómago, pero la B12 no se une al factor intrínseco en el estómago. La B12 se une al factor intrínseco a nivel duodenal. ¿Okay? Entonces, tenemos que la B12 necesita de la actocorrina de la saliva para protegerse del ácido clorhídrico
y necesita el factor intrínseco para absorberse a nivel del intestino. Y quien produce el factor intrínseco es, en este caso, la glándula oxíntica presente mayormente en el fundus y cuerpo del estómago. También secreta moco y pexinógeno. Esto obviamente para proteger el epitelio gástrico de su acidez. Luego tenemos la glándula pilórica. En el caso de la glándula pilórica, ya un 20% de esto se encuentra en el antro y se encarga de secretar moco para proteger y gastrina. En el caso de la gastrina es una de las hormonas gastrointestinales que se encarga de estimular la secreción de ácido clorhídrico por las glándulas oxínticas. Es decir, que sin las glándulas pilóricas tampoco habría una importante secreción de ácido clorhídrico por las glándulas oxínticas. Necesitamos también de las pilóricas para que éstas las estimule y pueda aumentar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Bueno, luego tenemos las células parietal, ácido clorhídrico y factor intrínseco, que lo vamos a encontrar en las glándulas intrínsecas, oxíticas, perdón, y las células principales encargadas de producir pexinógeno. Bueno. Doutor, uma pergunta aqui. O muco de todo tubo digestivo tem a mesma composição, tem a mesma função, que seria de facilitar o trânsito aí? En parte, en el esófago principalmente facilitar el tránsito y proteger el esófago del ácido que puede ingurgitar y de los alimentos que pueden tener cierta acidez en parte. Es decir, tránsito por un lado y también protección, porque actúa como un buffer, ¿sí? En casi todo el epitelio gastrointestinal. Pero a nivel de colon cumple varias otras funciones, que es formar la materia fecal, impedir erosión de parte de la materia fecal que se desplaza en el colon, protección de vuelta en ese punto. Bueno, este es un ejemplo esquemático de lo que sería la glándula oxíntica, ¿sí? Y dentro de estas células, que sería prácticamente las células parietales, tenemos las células que se encargan de la secreción y producción de ácido clorhídrico. Y si vemos esas células en específico, vamos a ver que la forma en que produce ácido clorhídrico en parte es dependiente a su vez de la presencia de dióxido de carbono, agua, pero tenemos bombas de protones intercambiadores por cotransporte de bicarbonato con cloro, ¿ya? Contratransporte o bomba sodio-potasio ATPasa, que es transporte activo primario. Y bueno, eso a nivel de líquido extracelular. Ahora, basal sería esto, ¿ok? A nivel apical, ya vamos a tener que hay un intercambiador de potasio y protones de hidrógeno, el cual cuanto más hidrógenos, menor es el pH, como lo habíamos estudiado en la parte de ácido base de aparato respiratorio y renal. Bueno, vamos a tener que, en el caso para la secreción activa de protones de hidrógeno, necesitamos producir protones de hidrógeno. En ese caso, por difusión simple, va a ingresar dióxido de carbono, va a reaccionar con el agua, ya que es una reacción natural que ocurre entre ellos, y me va a dar prácticamente lo que sería una base débil, que sería ácido, no es el ácido clorhídrico, me va a dar el ácido carbónico, y esto se va a disociar después de vuelta en dióxido de carbono, amonio, perdón, no me viene el nombre, hidróxido, ¿ya? Ion hidroxilo y protón de hidrógeno. El protón de hidrógeno ya va a ser secretado en forma activa, ¿ya? Es decir, necesita ATP por un intercambiador de hidrógeno y potasio, ¿ya? El potasio que ingresa puede volver a salir por difusión facilitada por los canales de fuga de potasio. Entonces, no es un problema la homeostasis del potasio a nivel intracelular para que se siga dando la secreción activa de protones de hidrógeno, ¿ya?
Luego de que se da la reacción aquí, vamos a tener que esto me va a terminar generando bicarbonato y va a ser intercambiado por cloro. En ese punto ya tenemos el cloro que puede ingresar y por los canales de difusión facilitada de cloro, ¿okay? Esto va a ser prácticamente, va a desplazarse hacia la luz del estómago y esto va a dar la producción de ácido clorhídrico en la luz de canalículo, ¿ya? Esto explico de vuelta en el video, el doctor Estrada también lo explica, uno de los materiales que les sea mejor, más didáctico pueden utilizar. Bueno, los factores que pueden estimular, como estuvimos diciendo, es en parte principalmente la gastrina. Luego tenemos también la secreción local de histamina, que ya vamos a ver que hay hormonas producidas a nivel de la segunda porción del duodeno que me pueden estimular la liberación de histamina y la histamina a su vez estimula la gastrina y la gastrina a su vez ya me termina estimulando la liberación de ácido clorhídrico. Luego tenemos la fase cefálica, en donde por un estímulo vagal, ya que puede venir por... bueno, esta parte voy a explicar más detallado más adelante de vuelta, pero ya voy a citarlo. Cuando nosotros vemos el alimento o escuchamos el sonido o bien olemos el alimento, así como empieza a aumentar la salivación, también ya empieza a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Okay? ¿Por qué se da eso? Por la fase cefálica de la digestión. Porque esa fase cefálica va a enviar un estímulo vagal, ¿sí? Y ese estímulo que va por el nervio vago llega hasta el estómago y aumenta la liberación de acetilcolina que termina liberando indirectamente ácido clorhídrico. Ya vamos a ver el mecanismo exacto cómo lo hace. Secreción y activación del pexinógeno. El pexinógeno, ¿ya? No tiene ninguna actividad, pero una vez que se mezcla con el ácido clorhídrico, el pexinógeno, que es una preenzima, pasa a ser una enzima activa. ¿Ya? Ahí tiene su actividad biológica. Entonces, ahí ya hablamos de lo que sería la pexina. ¿Okay? Esta es una enzima que se encarga de degradar las proteínas porque termina haciendo proteólisis. Entonces, la pexina junto con el ácido clorhídrico ayudan a que se dé la proteólisis y que las proteínas se degraden en dipeptidos o tripeptidos y esto ya puede ser prácticamente metabolizado, vamos a ver después, por las enzimas de los enterocitos. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa si la persona utiliza ácido, antiácidos o un bloqueador de los protones de hidrógeno o bien tiene una escasa producción de ácido clorhídrico porque tiene una aclorhidria, una hipoclorhidria? En ese caso podemos tener inactivación de los pexinógenos, ¿okay? Porque si el pH llega a 5, se inactiva estas enzimas. Entonces no hay forma de degradar las proteínas. Pasa al duodeno, los enterocitos no tienen la actividad catalítica necesaria para la proteólisis, como lo tiene el pexinógeno, entonces empieza a darse la putrefacción de la proteína dentro del duodeno. Esto genera una mayor proliferación de unas bacterias de las familias de la putrefina, empieza a haber una mayor producción de gases, hay una distensión abdominal, mayores eructos, empieza a haber dispepsias, mal aliento y las heces son bastante fétidas. Entonces, esos son signos y síntomas de una persona que se está pasando con el antiácido o persona que tiene una disbiosis o una SIBO, ¿verdad? Sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Entonces, son signos y síntomas y la mayoría del SIBO se da por una escasa producción de ácido clorhídrico e inactivación de los pexinógenos. Les cuento eso para que se den cuenta de la importancia de esta enzima que se produce en el estómago, porque normalmente todo el mundo ácido clorhídrico, y cuando se le abre el pexinógeno, no tiene ni idea a veces lo que es el pexinógeno. ¿Okay? Entonces, denle la importancia de vida al pexinógeno. No solo se enfoquen en entender cómo se produce el ácido clorhídrico. El pexinógeno es fundamental para la digestión de las proteínas.
Factor intrínseco ya le mencioné un poquitito del factor intrínseco, como le dije, necesario para la absorción de la B12 a nivel del ilion, ¿ya? Porción proximal del yeyuno, principalmente para que se dé la absorción de la B12 junto con el factor intrínseco. El factor intrínseco no se une a la B12 en el estómago, como le mencioné, eso lo hace ya a nivel de duodeno yeyuno, ¿ok? Sí se produce factor intrínseco a nivel de estómago. ¿Qué estimula la secreción ácida del estómago? Este repetitivo. Dijimos que la histamina estimulan la producción o la secreción de gastrina, y la gastrina te estimula las células G y estas terminan generando una mayor producción. Perdón, la histamina estimula las células G y estas células generan gastrina. Y la gastrina estimula las células parietales oxínticas y esta termina generando la producción de ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces, las células G pueden ser estimuladas por otras vías de señalización hormonal y también parasimpática. Es decir, que el nervio vago, cuando se estimula por la fase cefálica, va a liberar acetilcolina y la acetilcolina me va a terminar estimulando las células G. ¿Ya? También estimula las células enterocromafines para la liberación de histamina. Y la histamina a su vez estimula otra vez las células G. O sea, el álbum es la célula G. ¿Por qué? Porque la célula G, una vez que libera gastrina, va a estimular la liberación y producción de ácido clorhídrico. Ok. Y aquí llegamos a la tan mencionada fase de la digestión, y ahí está la fase cefálica dependiente del nervio vago. ¿Okay? Entonces, nosotros cuando vemos el alimento, obviamente el nivel de producción de grelina y de lectina va a determinar qué tanto va a ser sensible el estímulo cefálico. ¿Qué quiere decir eso? Que si hace 3 horas que yo no estoy comiendo y de repente le veo a alguien que se sentó a comer un sándwich de lomito frente a mí, el estímulo va a ser mayor. Pero si yo acabé de terminarme un lomito y después otra persona viene y se sienta frente mío a comer otro lomito, la fase cefálica no se va a estimular de manera intensa. Quizás ni se estimule. Entonces es una fase dependiente del nivel de apetito que está teniendo la persona. Eso sí, cuanto más apetito tiene la persona, más fácil es estimular esta fase. ¿Ya? La publicidad de televisión se jacta de esta fase. También la industria alimentaria se jacta de esta fase y lo utilizan mucho a su favor. ¿Ya? Lo hacen bastante vistoso los empaques. ¿Ya? Eso determina la elección del comensal. Entonces, la persona que ve un empaque bastante vistoso, bastante colorido, con una buena imagen y que ya estimula su fase cefálica, uno termina agarrando ese empaque del anaquel de supermercado. Las cartas de los restaurantes que utilizan esto a su favor tienen la imagen del producto bastante vistosa, una imagen linda en Full HD que de solo ver parece que ya puede agarrar y comer y te genera agua en la boca. Bueno, eso es porque fue hecho por una persona que entiende de marketing alimentario. Las personas que van a un restaurante y ustedes ven que solamente tiene el menú escrito, bueno, eso no estimula la fase cefálica. Ya uno trata de imaginarse lo que va a comer, pero no estimula. ¿Ok? Bueno, son cosas que a veces usan a su favor, pero nosotros como médicos tenemos que saber por qué. Porque cuando tenemos una persona de 60 años, 70 años, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro favor para que esa persona coma, porque casi no comen o no le tienen apetito por las proteínas, y esto tiene que ser bastante vistosa para que le genere y le desencadene el hambre. Entonces ahí es donde podemos utilizar a nuestro favor en algunas estrategias alimentarias con los pacientes. Bueno, ¿cómo funciona esta fase cefálica? Nosotros vemos, olemos, escuchamos
todo eso va a estimular la fase cefálica, entra por estímulo consciente, visual, auditivo, sensitivo, olfativo, gustativo también puede estimularme, por más que el alimento ya entró ahí, ya es un contacto, pero decimos que la fase cefálica se activa ya por todos los órganos de los sentidos. ¿Okay? Bueno, una vez que se estimuló todo esto, va a la corteza, de la corteza bulbo-raquídeo, ya puede aumentar salivación cuando llegó a nivel del bulbo por los núcleos de la salivación, pero también ya puede estimular a través del nervio vago la mayor producción de ácido clorhídrico por una inervación parasimpática. ¿Okay? En ese punto vamos a tener que el reflejo nervioso vagal va a llegar hasta el estómago, ¿sí? A través del plexo solar, sabemos que llega a eso, ¿ya? Que sería por el plexo gástrico, y ese plexo gástrico va a liberar acetilcolina y todas las células enterocromafines van a liberar histamina y las histaminas van a estimular las células G y las células G van a estimular las células parietales y las células parietales van a liberar ácido clorhídrico y ya aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Eso es secretoria. Ya estamos hablando secretoria. ¿Qué también pasa? También va a pasar que este estímulo vagal ya me va a estimular las células del plexo mientérico. Entonces, una vez que se estimula la célula del plexo mientérico, el estómago que está en estado de contracción comienza a relajarse. Y a eso le llamamos fase receptiva del estómago, porque el estómago se prepara para recibir el alimento. Porque si está en contracción, va a entrar la comida y se va a quedar en la boca del estómago. Entonces el estómago tiene que relajarse para la comida pueda ingresar y, bueno, hacer su función de almacenamiento para que posteriormente pueda hacer su función de mezcla. Y posteriormente, durante la mezcla, me haga la bomba pilórica para que eso pase al duodeno, ¿verdad? Muy bien. Esta misma fase cefálica, así puede activarse por varios mecanismos. También se da cuando la persona empieza a pensar en una comida en específico. Por decirle, uno se sienta, son las 11:30 del mediodía, casi mediodía, 11:30 de la mañana, ya está con apetito y empieza a pensar qué va a almorzar y se acuerda que el restaurante del tal lugar prepara un bistec a la plancha jugosa, suculenta, automáticamente el simple hecho de pensar, no está viendo, no está oliendo, ni tampoco sintiendo el sabor, pero ya se puede estimular la fase cefálica. El simple hecho de pensar en ese alimento. Porque ya hay la memoria. Y una vez que la memoria está instaurada de un alimento en específico, ya queda. Por eso aquello que uno nunca probó no va a estimular la fase cefálica por el simple hecho de pensar. Pero si ya probó ese alimento una sola vez en su vida, ya puede estimularse la fase cefálica. Bueno, luego tenemos una fase que es la gástrica, ¿ya? La fase gástrica es cuando el alimento ingresa hasta el estómago, la presencia de la composición química de ese alimento, que va a ser proteínas, grasas, ya puede estimular una mayor secreción de ácido clorhídrico por un estímulo local. En este caso estamos hablando de reflejo local. ¿Te acuerdan las tres fases del reflejo? Este caso es un reflejo local. Entró el alimento, distendió el estómago levemente y eso va a ser el arco reflejo por las terminaciones sensitivas que está a nivel de estómago también, y arco reflejo plexo mientérico, plexo submucoso y ya mayor liberación de ácido clorhídrico. También va a generar un estímulo vagal por la segunda fase, ¿ya? De las tres fases del arco reflejo que teníamos a nivel de aparato gastrointestinal. La primera es local, la segunda ganglionar a nivel lumbar y, a nivel costal, ¿sí? Y la tercera es cefálica. Las tres fases se estimula siempre, es todo simultáneo, no es una aislada de otra. Luego tenemos la fase intestinal, que es la tercera fase de la secreción gástrica. La tercera fase ya es cuando el contenido del estómago se procesó, se hizo la mezcla y el quimo pasa hasta el duodeno
y en la composición del quimo ya va a estimular las células del duodeno para que se libere sustancia. Por decirle, si es muy grasiento el quimo, la presencia de grasa, péptido inhibidor gástrico es lo que va a estimular que se libere, y secretina. El péptido inhibidor gástrico va a inhibir la motilidad gástrica, así también va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. También tenemos la producción de secretina. La secretina va a ir hasta la vesícula biliar, a aumentar la contracción de la vesícula biliar para que se libere sales biliares y me permita digerir por saponificación las grasas. Así también va a estimular la liberación del contenido pancreático para que se pueda dar la liberación de la lipasa y se pueda dar la saponificación y pues, ¿qué es saponificación? La degradación de las grasas junto con las sales biliares. Todos son estímulos, todo se da por la misma vía que estudiamos ya repetitivamente de la primera clase de gastrointestinal. Si ustedes aprenden bien esas tres fases, como le dije, este es lo más importante de este contenido, le dije, que son las fases de estímulo de arco reflejo que tenemos ahí, de aparato gastrointestinal, que son tres. Todo el aparato gastrointestinal funciona por ese mecanismo, porque es inconsciente. Y todo lo que es inconsciente lo va a hacer el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es la inervación más primitiva que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy simple como él funciona. Es simple. Es tan simple que entra el alimento, estira el músculo y ese estímulo ya va hasta el mientérico y empieza a generarme contracción por el arco reflejo local. Luego va el otro hasta el ganglio postganglionar, ya a nivel vertebral. Ya en el caso sería de la quinta torácica hasta la segunda lumbar, que va a ser la inervación que se va a dar, dependiendo de qué segmento del aparato gastrointestinal estemos hablando, pero es un arco reflejo de todas formas. Y luego ya a nivel cefálico, son los tres niveles que tenemos, y todo esto funciona base a eso. Es así de simple como funciona el sistema nervioso simpático, que es el más primitivo, simpático y parasimpático, ¿ok? Secreción pancreática, ya estamos ya a nivel duodenal. Bueno, páncreas. El páncreas tiene que, en parte, neutralizar lo que está llegando del estómago, que es un contenido ácido. Entonces, todo el epitelio duodenal se debe de proteger. El propio epitelio duodenal me produce bicarbonato para proteger. La primera porción del duodeno está bastante, tenemos bastantes células productoras de moco y productora de bicarbonato. Entonces, esto se encarga de evitar, neutralizando el contenido gastrointestinal, o sea, perdón, el contenido gástrico, que está viniendo bastante ácido ese quimo, para evitar que dañe el epitelio duodenal. Eso por un lado. Por el otro lado, si está llegando mucho contenido ácido al duodeno y no da abasto la producción de bicarbonato y se llega a dañar o irritar levemente el duodeno, hay una secreción importante de péptido inhibidor gástrico en gran cantidad se va a producir para inhibir intensamente el estómago para que se vacíe más lentamente y que le dé tiempo al duodeno y al páncreas de neutralizar ese contenido ácido. Bueno, nosotros tenemos las enzimas bastante conocidas del páncreas, que se estudia mucho en anatomía, en biología se toca un poquito también, en histología se toca bastante, y en bioquímica, bueno, estudian el mecanismo bioquímico por el cual realizan la degradación tanto de de la parte de la amilasa para el componente carbonado, que sería los hidratos de carbono, la proteólisis de parte de la trixina o la quimotrixina, ¿verdad? La lipasa, ¿sí? Que se va a encargar de esterificar todas las grasas y de esa forma que se pueda dar la absorción. Luego tenemos que todas las enzimas a nivel pancreático se encuentran inactivadas. Todos están como una preenzima,
¿ya? Ninguna de ellas cumple una función biológicamente activa dentro del páncreas. Necesitan ser activadas. La pregunta es, ¿cómo se activan estas enzimas? Las enzimas que son producidas por el páncreas se activan netamente en la luz duodenal, cuando entra en contacto con la enterocinasa producida por el epitelio de las células enterocíticas. Entonces, las células enterocíticas son las que se encargan de activar el trixinógeno a trixina y esta hace la cascada reactiva de activación de todas las enzimas pancreáticas. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que se puede dar si estas enzimas se inactivan precozmente dentro del páncreas? Que todo el órgano pancreático está compuesto por lo que también está compuesta el alimento. Tenemos grasas que forman toda la membrana celular del páncreas. Tenemos proteínas como elastina, fibrina, o todo lo que forma la sustancia fundamental, que es proteoglicano, que son carbohidratos y proteínas, y puede ser degradada por la producción enzimática del páncreas. Entonces, una activación precoz me puede autodigerir el páncreas, ¿ya? El páncreas se come a sí misma, literalmente. Y eso es lo que nosotros llamamos de pancreatitis. Ahora, puede darse activación precoz, se desconoce la causa por el cual se da la activación precoz de esta enzima, por eso se da la pancreatitis. Lo normal y fisiológico es que cuando todo el componente del páncreas entra a la luz intestinal, se activa la enterocinasa, se activa el triginógeno por efecto de la enterocinasa. Bueno, acá lo que vemos es la producción de bicarbonato para que se dé la protección del epitelio de tanto el ducto pancreático principal de Wilson, el del Santorini, que es el accesorio, todo el epitelio gastrointestinal, ¿ya? Por producción de bicarbonato ellos logran neutralizar el componente ácido que está llegando del estómago, ¿ok? Entonces, de vuelta, aquí entra el factor dióxido de carbono sumado al agua, que me va a dar justamente lo que es el ácido carbónico, ¿ya? Esta reacción se acelera, la reacción de estos dos se da naturalmente, solo que es una reacción lenta, pero en presencia de anhidrasa carbónica se puede acelerar la reacción y generar ácido carbónico, que es un ácido débil. Esto rápidamente se disocia en protones de hidrógeno, protones de hidrógeno, y en bicarbonato. El bicarbonato se libera a la luz intestinal o a la luz ductal, principal conducto principal pancreático de Wilson, ductal, o estómago, esófago, duodeno, yeyuno ilion, colon, etc. Todo el mismo mecanismo. Bueno, ese protón de hidrógeno va a ser cotransportado por un intercambiador de sodio-hidrógeno que está a nivel basal. Este protón de hidrógeno ya va a ser neutralizado por los buffers de la sangre. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros comemos grandes cantidades de alimentos, normalmente suele darnos somnolencia. Esa somnolencia se da por una mayor producción de ácido clorhídrico, que también va a generar esa somnolencia en parte, pero también la mayor producción de bicarbonato. Cuanto más proteína comimos, mayor ácido clorhídrico y mayor bicarbonato se tiene que producir porque se produjo más ácido. Entonces, esa leve acidificación de la sangre es lo que suele darnos una somnolencia 30 minutos después de haber hecho la comida. ¿Por qué? Porque 30 minutos después de haber hecho la comida, ya el contenido del estómago comienza a pasar a duodeno y después de 3 a 4 horas se da todo el vaciamiento gástrico. Bueno, regulación de la secreción pancreática se va a dar netamente por una inervación parasimpática. En el caso es el vago, ¿ya? Con su acetilcolina. El vago digo porque va al plexo solar y me va a dar el plexo pancreático, ¿ok? Pero cuando hablo de vago estoy diciendo de la inervación cefálica que llega a través del vago. Pero sabemos que esto va a llegar hasta el plexo solar a nivel de los ganglios semilunares hasta medial, ¿ya? Que va a dar la rama, el nervio vago en ese punto para generar la inervación
del plexo solar en sí. ¿Okay? La regulación pancreática se va a dar por vía nerviosa y por vía hormonal. La vía nerviosa es nervio parasimpático, acetilcolina. Y la vía hormonal es colicitocinina, ya, producida por duodeno, en presencia de proteínas, importante ácido clorhídrico o bien grasas. Y la secretina, ya que también es producido por duodeno. ¿Okay? Estas son las fases que le estaba mencionando: fase cefálica, fase gástrica y fase duodenal. Cada fase me puede estimular la mayor producción también de secreción pancreática. Como ven, la fase cefálica ya inicia todo el proceso digestivo. Ya aumenta salivación, aumenta producción de ácido gástrico, ya aumenta motilidad gástrica, ya aumenta motilidad yeyuno ileal, ya inicia la secreción pancreática, aumenta ya esa secreción. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un paciente con pancreatitis, y voy a sacar esto para poder ver la cara de ustedes. A ver, solo Lucas, a Lucas nomás le voy a poner presente posiblemente. Nadie tiene prendido la cámara. Yo creí que todos tenían. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con pancreatitis, se hace reposo gástrico. ¿Ya? ¿Por qué hacemos reposo gástrico? Porque si el paciente me come un alimento, me va a producir más enzima pancreática y va a empeorar la pancreatitis porque se va a activar precozmente y va a autodigerir más rápido mi páncreas y va a empeorar la cosa. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene pancreatitis? Ayuno. El paciente queda en ayuno hasta que disminuya la inflamación, que nosotros utilizamos parámetros bioquímicos para determinar si esa inflamación está disminuyendo y parámetros tomográficos. Entonces, la idea de que pase esa pancreatitis es evitar que el páncreas se estimule y le ponemos al paciente en ayuno. ¿Ok? Doutor, Pero, pero nesse ¿qué? caso aí, dessa pancreatite, tem algum fármaco que pode ser usado para inibir aí a tripsina? No, Não? no, no, no hay. No llega al páncreas, va quedando duodeno si llega, pero no hay. ¿Ok? Entonces, en el caso de la pancreatitis, nosotros lo único que podemos hacer es reposo gástrico, obvio, hidratación del paciente, antibiótico terapia, en el caso de que haya riesgo de infección, o en el caso de que la causa sea una colangitis o una obstrucción de la vía biliar que generó una obstrucción sucesiva del páncreas. Hay varios factores, ¿verdad? Una hipertrigliceridemia, un triglicérido por encima de 600 me puede generar una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Ahora, todo el tratamiento se basa en reposo gástrico. ¿Qué quiere decir eso? Nada vía oral. El paciente no puede comer nada para que no se estimule el páncreas. ¿Ok? Entonces no se tiene que estimular páncreas. Então, Pero mas si eu perguntei isso, doutor, porque eu estava lendo no Guyton que ele fala que a própria a tripsina, ela atua como ela também inibe, né? Ela também ela tem uma função inibidora, no caso. sí, pero no hay fármaco que nosotros podamos usar para inhibir. Ah, No hay. entendi. No está dentro del protocolo de tratamiento de pancreatitis. ¿Ya? ¿Por qué mecanismo no sabría decirte, verdad? Porque no se usa, si no se estaría utilizando. Pero Doutor, sí, fisiológicamente sí. Fisiológicamente es otra cosa, ¿verdad? Pero en el caso de la pancreatitis estamos hablando patológicamente. Entonces, lo que se busca hacer es reposo gástrico, evitar el estímulo del páncreas para que no se produzca la secreción de enzima pancreática. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Yo tengo un paciente con pancreatitis y viene un familiar y se sienta a comer un McDonald's frente al paciente. ¿Qué está mal en esa historia? Estimulou o cefálico dele. Exactamente. Me está estimulando por la fase cefálica al páncreas y va a secretar más ácido clorhídrico, me va a secretar más enzimas pancreáticas. El paciente está en ayuna, está con hambre y la fase cefálica, cuando hay hambre, es mucho más fácil estimular. Entonces es intenso el estímulo que llega hasta el páncreas. Eso es lo que está mal en la historia. Por eso en los hospitales hay comedores destinados a
que los familiares coman, ¿ya? Pero sabemos que siempre está el mochilero. El familiar mochilero le digo yo. Familiar mochilero es que lleva escondido en la mochila comida y se sienta a comer pipoca, criollita, bizcoito, Coca-Cola dentro de la sala. Y si estamos con un cuadro de pancreatitis, debemos de orientarle al familiar de que no tiene que entrar a comer dentro de la sala. Si es otro cuadro, incluso se podría decir, bueno, no va a afectar. Pero en el caso de la pancreatitis sí va a afectar. ¿Ok? Y a veces es difícil explicarle eso a los pacientes, pero cuando le explicas qué es lo que pasa y le explicamos la fase cefálica y cómo funciona, ellos entienden y salen a comer afuera. No es necesario retarle al familiar, porque ellos no saben, ¿no? No tienen por qué saber. Se supone que los sapiens somos nosotros en esta área que es la medicina, ¿verdad? Entonces le explicamos y deberían entender. Pero ¿qué pasa? Tenemos algunos sapiens en el área de la medicina, que se le llama estudiante de medicina, que a veces se ponen a hacer asado, churrasco, cerca de la ventana del pabellón de internado de cirugía donde hay pacientes con pancreatitis internados. ¿Qué pasa con el olor a asado que ingresa a la sala de cirugía? Invade o nariz do paciente. Dá vontade de comer, professor. Va a activar la fase cefálica del paciente. ¿Ya? Y ahí va a venir doctor Fernando Gutiérrez a arrancar a cabeza de todo el mundo. E vão falar, vamos comer churrasco, doutor. Não quero saber nada de churrasco. Vai tomar no... Né? E o resto vocês já sabem. Ok? Prioridade é o paciente, né? Não a fome do médico. Então, churrasco bem longe do pavilhão quirúrgico, por favor. Bueno, en el hospital de Franco no hay problema. Está lejos la churrasquera. ¿Ok? Ahora entienden por qué, ¿verdad? No se olviden de esta parte de fisiología, fase cefálica, repetir miles de veces. ¿Sí? Doutor, mas por quanto tempo esse jejum? Churrasco cancelado, fala aqui. Churrasco cancelado, eu jogo água mesmo na churrasqueira. Jogo água, literal. Daí, doutor, meu carvão, vão acender outro lado, eu vou falar. Não é que eu já tinha feito. Já fiz muitas vezes. Sou bonzinho nesse sentido. Bom, com sorte não vou jogar até água em cima da carne, porque eu quero comer, né? Então jogo só sorve o carvão. Daí falo, vamos acender outro lado, tá? E aí fazer de novo o churrasco. Doutor? Sim. Esse jejum do paciente é por quanto tempo? El ayuno, bueno, depende mucho de la gravedad de la pancreatitis. Normalmente suele ser de 5 a 7 días, pero hay casos que llega a 12, 15 días, ¿verdad? De ayuno. Obviamente, cuando el ayuno va a ser muy prolongado, se inicia nutrición. Parenteral? No, parenteral no. Parenteral es nuestra última opción. La nutrición parenteral tiene muchas complicaciones, ¿ya? Es la última opción. Es decir, si no tenemos cómo darle de comer al paciente por ninguna de las vías posibles, ahí recién optamos por la parenteral. Primero que la parenteral tiene un costo de 1,5 millones por día para el paciente, ¿ya? 1,5 millones por día. Sería más o menos $250 por día la nutrición parenteral, ¿ok? O sea, es una nutrición bastante cara. Y normalmente tiene bastante complicaciones, ¿verdad? Pues necesitamos hacer una vía venosa central, tiene que tener lumen para nutrición parenteral y se tiene que hacer el control constante y normalmente necesitamos bomba. Y eso ya, bomba, mucho lujo para ciertos hospitales, ¿ok? Vamos a encontrar en UTI, obviamente sí, ¿verdad? Pero se puede hacer por gravedad, pero normalmente tiene sus riesgos y complicaciones también. Entonces, siempre que ustedes van a optar por nutrición parenteral, lo primero que tienen que pensar, porque a veces pasa lo siguiente. En mi caso es más difícil porque yo soy médico, entonces yo así con los otros colegas y ellos me escuchan, ¿verdad? Pero cuando ustedes van a ser médicos en algún momento, llega una licenciada de nutrición, no la escuchan, ¿verdad? No es por denigrar, pero es una realidad.
porque el ego del médico suele ser alto y hay médicos que no saben trabajar en equipo. Ya, eso es algo difícil todavía, pero la única forma de trabajar correctamente es con un trabajo multidisciplinario y es un trabajo en equipo. ¿Ya? Dale al César lo que es de César. La parte nutricional se le da a la nutricionista. ¿Ok? Entonces, si ella determina que es momento de una nutrición parenteral, perfecto. Pero si dice que no y que deberíamos de buscar otra vía más factible, se tendría que buscar esa vía, ¿verdad? Y va a tener su porqué. Obviamente es preguntar el porqué y escuchar. Pero en mi caso es más fácil porque me escucha, ¿verdad? Y si no me escucho, grito. Nunca me vieron enojado, pero cuando me enojo muy mal. Normalmente. Y eso cuando la cosa está muy fea ya. Pero cuando la cosa no está tan fea, hablo nomás. Entonces, la nutrición parenteral, ¿cómo funciona? Obviamente, va en vena, ¿ok? O en arteria, dependiendo la vía que estemos usando. Normalmente arteria es la que escogemos, la subclavia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tiene muchas complicaciones que pueden infectarse. Lo último que optamos es esa vía. Entonces, siempre la pregunta es, ¿mi paciente puede comer por otra vía o no puede comer por otra vía? ¿Ok? Antes de optar por esa. Entonces, sí, se puede. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo evitar estimular páncreas? Y bueno, ahí por fisiología yo sé que en la primera porción de duodeno, segunda porción de duodeno, hay terminaciones sensitivas que me pueden estimular páncreas por la vía hormonal y la vía arco reflejo parasimpático. ¿Ok? Pero por debajo del ángulo de Trace no hay. ¿Ah? Entonces yo puedo hacer una nutrición nasoyeyunal en donde va, obviamente se hace por endoscopía, ¿verdad? Se coloca el catéter por debajo del ángulo de Trace y eso lo hace obviamente un gastroenterólogo o un endoscopista, pero me coloca la sonda por debajo del ángulo de Trace. ¿Qué pasa? Que yo le puedo seguir nutriendo a mi paciente por esa vía. Se puede utilizar fórmula, podemos utilizar una hidrolizada o X fórmula, ¿verdad? Pero dependiendo de cada caso, pero ya se puede nutrir al paciente y el costo es menor, ¿ya? Más o menos tiene un costo de, si hablamos de un privado, la colocación del catéter, 1.000.000 de guaraní, $200, pero una sola vez. ¿Eh? $100, 110, $120 legalmente, ahora con el cambio. Después, las fórmulas, que son las latas, están más o menos 400.000 guaraníes. Eso le dura al paciente 4 o 5 días. ¿Ya? Entonces, tenemos que un paciente que se va a alimentar por esa vía por 15 días, ok, perfecto. Okay, va a tener un costo total de aproximadamente $300. Pero si yo voy para la parenteral, ya le va a tener un costo al paciente de $120 día. ¿Okay? Entonces es grande la diferencia y el riesgo es mayor. ¿Okay? Bueno, eso por un lado. Entonces, en el caso de la pancreatitis en específico, nutrición precoz siempre al paciente. El paciente no puede estar más de 72 horas sin comer. Si hay estabilidad hemodinámica y el paciente no está comiendo hace 3 días, ya se tiene que buscar una vía para alimentarse. ¿Por qué? O si no va a entrar en catabolismo proteico, ¿ya? Y va a empezar a utilizar como fuente de energía músculo. Eso que se le enseña en biología de que primero se utiliza como sustrato energético carbohidratos, después las grasas y por último la proteína. Eso cuando estamos en condiciones fisiológicas. Cuando estamos en condiciones patológicas, pancreatitis, un proceso inflamatorio agudo o crónico, lo primero que utiliza el cuerpo como sustrato energético es todas las vías. Primero aumenta cortisol, resistencia a la glucosa. La glucosa no entra a la célula, se reserva para cerebro, riñones, glomérulo y eritrocitos. Esos son los que usan glucosa, ¿ya? Se reserva solo para ellas. Y todas las demás células empiezan a utilizar sustrato energético, proteínas y grasa, pero principalmente grasa. Entonces, todo paciente que está con una inflamación aguda o un proceso inflamatorio agudo o crónico de bajo grado está ante un catabolismo proteico. Agudo con mayor razón, que es el CIRS, ¿ok? Eso va a utilizar proteína. ¿Y cuándo usa proteína? Cuando no se cubre el requerimiento proteico y el requerimiento calórico del paciente en un 80%. Entonces tenemos 3 días para lograr eso, ¿ok?
para evitar que entre a utilizar músculo. Por eso ustedes ven un paciente que entra todo gordito, rellenadito a UTI y cuando sale de UTI sale demacrado, sale consumido, ¿ok? Por el proceso inflamatorio que se da. Por más que se cubrió el requerimiento proteico, por más que se cubrió el requerimiento calórico, energético del paciente, igual utiliza proteína y sale consumido. Habrán tenido casos de familiares que se internó por COVID y salió delgadito, ¿ya? Realmente no salió delgadito porque perdió solo grasa, salió sarcopénico, ¿sí? Salió con pérdida de masa muscular. Eso tiene que recuperar con fisioterapia. Doutor, tem alguma implicação em relação à fermentação lítica ou não? ¿Fermentación? ¿De qué? Fermentação ácido lítico? Ah, suíchica. ¿Qué es ácido? Ácido lítico. ¿Ácido? A questão de queimar mais glicose e a respiração celular ou não? Durante la inflamación, me decís. Sim ou não? Durante el proceso inflamatorio no hay una utilización, o sea, cuando tenemos un proceso inflamatorio, nosotros tenemos un estado hipercatabólico de por sí. El metabolismo basal que normalmente calculamos ya está aumentado. Entonces se utiliza mayormente, se utiliza una gran cantidad de glucosa, no es que no se utilice, se utiliza. Pero como estamos en un estado de sobreestrés, también hay una mayor producción de cortisol y tenemos una resistencia a la insulina de por sí. Entonces, normalmente el paciente suele tender a generarme hiperglicemia, pero es por la resistencia a la insulina que se está dando. Y si estamos utilizando corticoides en ese paciente para tratar ese proceso inflamatorio agudo, con mayor razón va a haber una hiperglicemia por resistencia a la insulina, ¿verdad? En ese mecanismo es difícil que la célula pueda utilizar la vía glucolítica, ¿verdad? Difícilmente utiliza esa vía. Utiliza en menor medida porque hay mayor dificultad de que la glucosa ingrese a la célula. Entonces es más fácil para la célula utilizar grasas y proteínas, ¿ok? El proceso de la gluconeogénesis está acelerado también a nivel hepático. Eso también es otro factor que se tiene por el proceso hipercatabólico. Gracias. Bueno, vamos a ver cuánto nos falta aquí. Unos cuantitos todavía. Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí esto y seguimos el viernes desde aquí en adelante. ¿Ya? ¿Estamos? Hay muchas cosas por leer en este sentido, pero casi todo el mecanismo funciona por la misma vía como lo están viendo, ¿sí? Sí es entender qué función va a cumplir la secretina, qué función va a cumplir la gastrina, qué función va a cumplir la histamina, qué función me va a cumplir el péptido inhibidor gástrico, ¿verdad? A nivel de estómago, cada uno va a causar un efecto. A nivel de la vesícula va a causarme otro tipo de efecto. Por ejemplo, la secretina, la colicitoquinina me disminuye la motilidad gástrica, me disminuye la secreción de ácido clorhídrico, pero me estimula la motilidad vesicular, por decirle. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes en los órganos. Entonces, cumple una función en uno y otro, ¿ya? Y es eso. Es sencillo, no es tan complicado. Hay algunas cosas que sí tenemos que memorizar, pero las tres fases del arco reflejo gastrointestinal es lo que tienen que dominar y le va a quedar mucho más sencillo entender toda esta parte. ¿Ya? Y después las fases de la digestión, que es fase cefálica, gástrica y enterocítica o pancreática. ¿Vamos? Vamos a ir viernes. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. El viernes va a haber preguntas. Voy a dejar todas las preguntas ahí. ¿Okay? Gracias, doctor. Gracias, profe. Chao.